Desde 1986 a 1990 aproximadamente, una serie de televisión de comedia familiar fue transmitida. Fue muy interesante, llegó a varios países. Sin duda muchos de ustedes lo habrán visto y lo van a recordar. Probablemente los millennials y los centennials no tanto y no sepan de qué estoy hablando. Era una serie con respecto a un extraterrestre que huye y escapa de su planeta porque está a punto de explotar y destruirse. Este extraterrestre deambula por el universo durante un año hasta que llega finalmente al planeta Tierra. Se estrella contra un garaje de una familia y esta familia lo adopta. Es un extraterrestre bajito, peludo, un poco naranja y que le gusta comer gatos. Sin duda se acuerdan de él. Remontándome y revisando unos capítulos justamente de esta serie de televisión, veía que ya hace 34 años a Alf ya le preocupaba el calentamiento global. Le preocupaba la capa de ozono, su deterioro, la lluvia ácida. Y en este personaje o en este capítulo, el personaje lo que hace es tratar de entender por qué cada vez hay más noticias negativas al respecto, por qué todo el proceso de destrucción del planeta, como él dice, un mundo agonizante en las manos de los seres humanos, está probablemente destruyendo a su segundo planeta. Entonces, él hace toda una investigación y comienza a ver que es justamente por parte de ciertas empresas que tal vez no están actuando de la manera más responsable. Hace toda una campaña él solo, escribe cartas, habla en la radio, hasta que llega a esta empresa de nombre ficticio llamado Sendrax, que es uno de los productores más grandes de CFCs, que ahora sabemos que son justamente ciertos insumos que son los que más deterioran nuestra capa de ozono. Al final, en este capítulo, pues bueno, lo que tratan de hacer es encontrarse con esta empresa y esta empresa en su promesa de valor, en su razón de ser, dicen que les interesa, es su eslogan, We Care. Y ofrecen que van en 10 años a dejar de producir estos elementos nocivos. Sin embargo, obviamente ni la familia ni Alf está contento con esta respuesta, con este compromiso y comienzan a hacer un poco más trabajo ya de trinchera en casa. Pero más allá de cómo se desenlace este capítulo, es súper interesante que ya hace 34 años estábamos hablando de esto y sin duda hace muchísimos años atrás lo seguíamos hablando. Han pasado 34 años y ¿qué hemos hecho? ¿Cómo está justamente comprometido en nuestra calidad, el entorno en el que nosotros vivimos? Lamentablemente, 10 años para esta empresa era su promesa de valor de dejar de contaminar. Estamos en el 2020 y de 10 años acá, realmente no hemos hecho mucho. En el 2030, en los próximos 10 años, tenemos que cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 ODS o 17 objetivos que lamentablemente, dados los temas de pandemia, hemos retrocedido 3 décadas en nuestro proceso y en nuestro progreso social. La pandemia nos ha devastado, ha tenido sin duda una cantidad de problemas, ha impactado a las empresas, ha trastornado cómo hacemos las cosas, nuestros métodos de producción, ha comprometido y ha trastornado completamente nuestras cadenas de valor, las cadenas de suministro. Sin duda a los mercados, sin duda a las empresas y a las empresas pues también a los mercados financieros. Ha dejado obviamente muchísimos estragos y muchas complicaciones económicas, sociales y ha hecho justamente que este retroceso social para todos nosotros sea todavía un reto aún mucho más grande. Según el Social Progress Imperative, si es que no hubiéramos tenido una pandemia en el 2020, hubiéramos alcanzado los ODS no en el 2030, sino en el 2082. Y ahora con la pandemia se pronostica que lo vamos a alcanzar en el 2092. Entonces, ¿qué estamos realmente haciendo para evitar pues este impacto? Todos los objetivos de desarrollo sostenible han sido impactados. La gente pobre es más pobre, la gente que está en pobreza extrema existe mucho más data, inclusive la salud está comprometida, el trabajo también ha tenido un impacto importante, todos los 17 ODS han tenido un impacto negativo que deviene justamente de este año 2020. Bueno, tal vez no todos, inclusive tal vez el único que podemos rescatar es el Objetivo de Desarrollo 13, Acción por el Clima.
pero no porque nosotros lo hayamos querido, no porque nosotros nos hayamos planificado y tengamos una estrategia de dejar de emitir más emisiones de CO2 al ambiente. Ha sido porque no podemos salir, porque no nos podemos movilizar, porque no podemos seguir produciendo como nosotros estábamos acostumbrados a producir. Sin embargo, el cuestionamiento es, ¿qué va a pasar con nosotros el día de mañana que volvamos a seguir produciendo? ¿Vamos a seguir produciendo como lo hacíamos? ¿Vamos a seguir consumiendo como lo estamos haciendo? ¿Cuál va a ser el papel de estas empresas en estos próximos 10 años? Tal vez estamos viendo la crisis equivocada. Una crisis que sin duda ha sido algo que nos ha sacudido a todos, pero si nosotros vivimos una crisis ambiental o climática, sería aún mucho peor. Y por eso tal vez tenemos que regresar a ver a estos cisnes. Y bueno, no precisamente a estos cisnes de la pantalla, sino a la teoría de los cisnes. Nassim Taleb, que es el autor de Los cisnes, comienza a identificar que existen ciertos riesgos que al materializarse pueden tener un alto impacto y una alta probabilidad. Y esto se llaman los cisnes blancos. Y cuando son unos riesgos o efectos que no teníamos conocimiento, eran completamente improbables que nos pasen, pero de mucho impacto, es conocido como un cisne negro. Al inicio, el autor piensa que el COVID, o lo menciona al COVID como un cisne negro. Después él mismo lo ajusta, lo cambia y lo menciona que es un cisne blanco, porque sabíamos que esto nos podía pasar. Un cisne verde, en cambio, también es de mucho impacto, de mucha probabilidad, pero es específicamente con respecto a temas climáticos y puede suceder. El World Economic Forum, dentro de los análisis de riesgos que hacen continuamente, identifica que 5 de sus riesgos más relevantes están relacionados con cambio climático. Justamente eventos destructivos, naturales, muy adversos y algunos otros temas sociales que devienen de problemáticas climáticas, como migraciones masivas, escasez de agua, etc. Entonces, realmente nosotros, si nos hemos afectado tanto por lo que estamos viviendo actualmente, imagínense qué pasa si el día de mañana comenzamos a tener lluvias ácidas. ¿Qué pasa si es que mañana estos riesgos físicos de desastres naturales no tienen precedente y nos complican más la vida de lo que ahora estamos con esta pandemia? Los riesgos que enfrenta un cisne verde están relacionados a riesgos de transición y riesgos físicos. Tenemos que hacer una transición rápida, oportuna, tratar de descarbonizar nuestra economía. Como les decía, no podemos seguir produciendo como lo hacemos ni consumiendo como lo estamos haciendo. Hay que cambiar la manera de cómo generamos y cómo gestamos nuestros negocios. Y esta transición tiene que ser rápida, pero no puede ser tan rápido, porque nosotros no estaríamos preparados para un tipo de un efecto climático si es que no manejamos bien los riesgos de transición. Si dejamos de depender de un día para el otro del petróleo, no solo que vamos a impactar en una macroeconomía, sino que todos los efectos cascadas alrededor de las cadenas de valor se van a ver impactadas. Entonces, esta transición, por más que deseamos hacerla, no podemos hacerlo de una manera tan rápida. Mientras que nos enfrentamos a un segundo riesgo, que es el riesgo físico. Justamente, ¿qué es lo que nos puede pasar en términos de crisis climáticas? Las dos tienen que conjugarse y ser un balance casi perfecto. Y está ahí el reto y obviamente también está ahí la invitación hacia las empresas. ¿Por qué es importante hacer esta transición? Cada una de las empresas en las que ustedes pertenecen, instituciones en las que ustedes están, los dueños de empresas, tienen que entender cuáles serían los efectos si es que el cambio climático llegara a suscitar a unos grados cada vez mayores. ¿Cómo sería el proceso extractivo? ¿Cómo sería el proceso de materia prima? ¿Cómo serían nuestros procesos de cadenas de suministros, de entrega, de consumo, de producción? En general, ¿cómo estaría en compromiso la sostenibilidad de mi propia empresa? Y es ahí justamente el llamado a tomar acciones para descarbonizar la economía. Vamos a ser 9,000 millones de personas en el 2050 y tenemos que seguir abasteciendo. Y está bien que las empresas generen un rédito económico. El tema es el cómo lo estamos haciendo. Y este proceso de descarbonización está atado a un presupuesto de emisiones de carbono.
Si no hacemos nada, pues obviamente podríamos llegar a subir la temperatura de la Tierra en 4, 6 grados centígrados. Con algunas políticas tal vez va mejorando un poco el panorama. Si es que cumplimos con el Acuerdo de París y con los NDCs de cada uno de nuestros países que nos hemos comprometido, tal vez mejora un poco todavía el panorama, pero aún no es suficiente. Y es importante preguntarles a las empresas qué están haciendo al respecto. Para nosotros estar inclusive dado unos 2 grados centígrados, tenemos que emitir aproximadamente 40 gigatoneladas de CO2 al 2030 y aún así eso no es suficiente. Estar dentro del 1.8 grados centígrados todavía no es suficiente y eso significaría emitir unas 34 gigatoneladas. Pero para poder estar por debajo del 1,5 son 24 gigatoneladas al 2030. Y a pesar de que vemos que esto es completamente abismal, el no hacer, la inacción versus el gestionar cambios reales, genera una brecha importantísima, todavía no es suficiente. La diferencia entre 1,5 y 2 grados centígrados puede traer temas completamente devastadores. Si nosotros permitimos que lleguemos a 1,6 grados centígrados, Groenlandia habrá desaparecido. Para el 2040 no va a haber hielo en el Ártico. Y si es que nosotros nos mantenemos en el 1,5 grados, tenemos 100% de probabilidades de inundaciones. Pero si subimos a 2 grados, este porcentaje se eleva a un 170%. Muchas otras consecuencias climáticas nos van a afectar. Escasez de agua, sin duda, cosechas con baja productividad, costos elevadísimos de producción empresariales, una cantidad de gente y de poblaciones afectadas justamente por el nivel del agua, especies afectadas, etc. Nosotros hemos emitido el 90% de nuestras emisiones en los últimos aproximadamente 100 años. En las últimas 3 décadas, este incremento ha sido increíble. En las últimas 3 décadas, entre el 2000 y 2010, en 10 años, hemos tenido las emisiones que no habíamos tenido al inicio del siglo. Y es por eso que es tan importante trabajar con esta perspectiva de reducir nuestras emisiones, de respetar este presupuesto de carbono y sobre todo ir migrando hacia una transición económica mucho más sostenible. Entonces, ¿cuál es el papel de las empresas? Sin duda, comenzar a pensar cuánto tiempo ustedes quieren estar aquí, cuánto tiempo las empresas quieren perdurar, qué tan sostenibles en el tiempo quieren ser y qué están haciendo al respecto. Probablemente no lo suficiente, pero aquí está la invitación. La respuesta la tienen ustedes como empresas. Si nosotros tenemos un buen futuro, vamos a tener buenos negocios. Y uno de los papeles más relevantes también de todas las empresas que buscan ser sostenibles en el tiempo frente a tanta adversidad es hacer que este mensaje resuene. Muchas gracias.